Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión. Por ahí estuve revisando sus tareas. Pues hubo variedad de conceptos o de autores, ¿no? De definiciones de autores. Ahorita ya sobre las diapositivas lo vamos a ir comentando y vamos a iniciar hoy con nuestra segunda sesión de la clase de Teoría de la Constitución. Déjenme. Está perfecto, ya estamos grabando. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí. ¿Sí? Va, perfecto. Perfecto. Pues arrancamos con la segunda sesión, en donde vamos a entrar en la primer unidad, que son los conceptos relacionados con sociedad, derecho y Estado. Los conceptos que ustedes buscaron fueron Estado y derecho. Sociedad, Estado y derecho. Sociedad. El concepto de sociedad no se los pedí que lo buscaran, pero la sociedad para el derecho constitucional no es otra cosa más que una población, una colectividad, sociedad, comunidad, pueblo, población, pero perfectamente organizada, asentada en un territorio preciso y determinado. Esto es, la sociedad que toma en cuenta el derecho constitucional es un pueblo histórico determinado y organizado. Es decir, todos aquellos individuos que se encuentren dentro de un territorio organizado, un territorio con autonomía, un territorio o una sociedad capaz de autodeterminarse, una sociedad capaz de establecer sus propias reglas. ¿Mande? ¿Mande? No, maestro. ¿Me llaman a mí? ¿No? No, lo estamos escuchando. Ah, ok. La sociedad, como ustedes lo pudieron ver en la definición de Estado, ¿quién me puede decir los requisitos o las partes integrantes de un Estado? ¿Quién lo alcanzó a leer? ¿Alguno de ustedes? ¿Lo vieron cuando buscaron su definición de Estado? ¿Qué elementos integran un Estado o cuáles son los requisitos para que se forme un Estado? Hay 3 elementos por lo menos que manejan. Sería gobierno, habitantes, orden jurídico o leyes. Eso sería la... ¿Alguien más? Bueno, José encontró 4 elementos. ¿Alguien más encontró algún autor que manejara elementos diferentes? ¿Sí? ¿Jóvenes? A mí me salió que Estado es ante todo una agrupación de hombres, seres relacionados y libres, dotados de un destino individual propio. Es correcto la definición. Que trasciende a cualquier colectividad. El Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en un territorio que corresponde, sujeta a un poder soberano y crea y define y aplica un orden jurídico. Correcto, no encontró los elementos que lo integran, no se los pedí, dice, pero a lo mejor... dice, ¿qué estructura la sociedad estatal para obtener un bien público temporal a sus componentes? Presenta los siguientes elementos. El pueblo como un elemento previo al Estado y el orden jurídico formado parte del mismo Estado representan una relación esencial, ya que al pueblo internacional socialmente, el Estado al tratar de ordenar y normar esas relaciones sociales de una sociedad requiere un elemento que es el derecho, para que éstas se den de manera armónica y a su vez los individuos pueden interactuar con el Estado regidos por esas normas de derecho. Por tal condición sería difícil concebir al Estado sin derecho, ni a este sin aquel. El Estado, al ser creado,
definidor y sancionador del orden jurídico, el derecho encausa al Estado dentro de un orden normativo y da al mismo tiempo una estructura al propio Estado. Correcto. De lo que nos acaba de leer, podemos Profe. entender algunos elementos. Dígame. Bien, pues los elementos del Estado vienen siendo el territorio, Perfecto. la Territorio, población, población, gobierno gobierno. Y el territorio, ya lo dije, ya lo mencioné. Dijo Pues yo territorio, dije población, territorio. gobierno. Y la soberanía también. Y la soberanía. Ay, no me escuchó el micrófono, profe. No, sí lo escuché, sí la No, escuché. pero es que yo primero dije los elementos, dije que era territorio porque lo habíamos visto en la introducción al derecho, pero no me fijé que no está el micrófono. Y seguramente, no sé si ya tuvieron la materia de introducción de teoría general del Estado o teoría del Estado, no sé cómo Sí. se denomine. También vieron ahí el Estado y recordarán que dependiendo del autor que consulten, pueden manejar diferentes elementos del Estado y varios, pero en donde la mayoría concuerda o los elementos que se reconocen como elementos básicos del Estado por la mayoría de los autores, pues es el territorio, la población y la soberanía, que en la soberanía ya englobamos la organización o el gobierno, ¿no? Dentro del pueblo, dentro de la sociedad que es requisito para que se forme un Estado, pues encontramos esta definición de sociedad, lo que es sociedad para el derecho constitucional. Por pueblo soberano debe entenderse a los habitantes asentados en un territorio dado. Por tanto, habla de un pueblo ya organizado o capaz de autoorganizarse, capaz de autogobernarse, pero asentado en un territorio independiente y libre de toda dominación externa. Territorio independiente. Más adelante vamos a ver la definición de territorio. Por lo general, los pueblos son plurales, como lo es México o como podríamos mencionar muchos otros pueblos o países. En México hay diversidad de culturas, en México hay diversidad inclusive de lenguas, hay diversidad de pensamiento, ¿sí? Los pueblos por lo general son plurales, pero mientras se encuentren dentro de un mismo territorio delimitado, y mientras ese pueblo tenga soberanía, ese pueblo sea capaz de gobernarse, o mientras que ese pueblo sea capaz de dictar sus leyes, estamos hablando de una sociedad que para efectos del derecho constitucional y para efectos de la teoría del Estado, pues es un requisito indispensable para que se forme un Estado. Más o menos me siguen con esta idea. Son conceptos que ustedes ya vieron en teoría del Estado. Incluso la Constitución vigente, y la Constitución, este precepto lo tiene desde 1917, en su artículo 39 nos define la soberanía del pueblo, la soberanía de la sociedad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces sociedad. Hay quien maneja dos vertientes de la sociedad, una sociedad civil y una sociedad política. Dentro de la sociedad política se encontrarán todos aquellos gobernantes o todas aquellas personas que tengan una función dentro de la estructura del Estado. En México normalmente los conocemos como servidores públicos. Sería una sociedad política, una sociedad que interfiere en las decisiones del Estado, una sociedad que ejecuta las decisiones del Estado, del gobierno. Y por otro lado tendríamos a la sociedad civil, que seríamos todas las personas que formamos parte de la sociedad del territorio, del país, pero que no participamos en la actividad política de manera constante, porque todos participamos en la actividad política, todos vamos a realizar algún trámite, todos nos registran cuando nacemos, todos formamos parte de la sociedad política y todos hacemos actos políticos. Pero podemos dividir a la sociedad civil y a la sociedad política entre aquellos que su función específica es actos políticos, actos de gobierno, y el resto de nosotros que, si bien somos políticos y realizamos actos políticos, inclusive vamos a votar cada 3 años o cada 6,
pues no es nuestra función principal, ¿no? Formamos parte de la sociedad civil. Esa es una distinción que hacen algunos autores nada más entre sociedad. Y no debemos dejar pasar, pues, que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Antiguamente se le conocía al hombre como un animal social o un animal político. ¿Por qué? Y lo vimos, me parece que lo vimos también en nuestra clase de historia y seguramente ustedes lo vieron en los conceptos de teoría del Estado. Pero el hombre no puede vivir aislado, el hombre no puede vivir sin ayuda. El hombre necesariamente y por naturaleza necesita asociarse con otras personas para sobrevivir, para que su subsistencia o su supervivencia sea más fácil, ¿sí? Inclusive ustedes lo podrán ver con cualquier bebé, con cualquier niño pequeño, con sus hijos, los que tienen, pues que un bebé humano, un bebé, pues no sobrevive solo, ¿no? Necesita el apoyo de los demás y conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando nuestra vida, también necesitamos de ese apoyo de los demás. Somos seres sociales, somos seres que necesitan la interacción con otros seres humanos. Y si no, ustedes no me van a dejar mentira, en estos tiempos de pandemia, que estamos un poco aislados, pues es una necesidad constante el salir y convivir con otras personas. ¿O no lo sienten así, no lo han sentido así? Sí, sí, ya nos sentimos como que nos ahogamos, profe. Nos hace falta salir a socializar. Y es parte de eso, de que el ser humano es un ser social, un ser que busca asociarse, que busca la colaboración de otras personas para facilitar su subsistencia, ¿verdad? Entonces, el juntarnos con otras personas dentro de un territorio delimitado, como podríamos poner el ejemplo de México, todos sabemos cuáles son las fronteras de México, ¿no? Al sur, en la frontera con Belice y Guatemala, al norte con la frontera de Estados Unidos, Golfo de México, Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, y dentro de un territorio que sus fronteras son respetadas por el resto del mundo y que el resto del mundo reconoce que México o cualquier otro territorio es autónomo, es capaz de tener sus propias leyes, de decidir su forma de gobierno, de decidir su estructura, ¿sí? ¿Estoy siendo más o menos claro en sociedad? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos Sí. a pasar al siguiente concepto, que es el concepto de... bueno, seguimos con sociedad. Un pueblo capaz de autogobernarse libre y soberanamente, capaz, por tanto, de darse libremente su forma de gobierno y sus leyes fundamentales, capaz de darse una constitución cuyo estudio va configurando nuestra disciplina de derecho constitucional. Sí, el derecho constitucional analiza las constituciones o analiza lo que es una constitución, sus fundamentos, sus orígenes. Recuerden que no estamos hablando de la Constitución mexicana. Sí voy a poner muchos ejemplos de la Constitución mexicana, pero hablamos de las constituciones en general. Y como lo verán más adelante, pues hay diferentes tipos de constitución. Tantos prácticamente como países hay constituidos. Cada uno tiene sus particularidades. ¿Sí? Sí, los escucho. Bueno. Y bueno, el Estado, que es definido dependiendo también Por la Constitución. dependiendo también de los autores, va a haber definiciones de Estado, tantas como autores hay. Me dio gusto ver en sus trabajos variedad de autores. Algunos me ponían autores contemporáneos o autores más recientes, autores mexicanos, otros me ponían autores ya Aristóteles, Platón, ¿sí? Me dio gusto ver diferentes tipos o variedad en las definiciones que vi de Estado.
dependiendo de quién defina al Estado, pues lo podemos definir como una organización creada por la Constitución, un conjunto de órganos y procedimientos a través de los cuales se producen las normas y se previene su ejecución. El conjunto social, en tanto que funciona por medio de la ordenación y la coacción suprema. ¿Recuerdan el significado de la palabra coacción, jóvenes? Obligar. Obligar, sí, imponer la fuerza del Estado Imponer. para que se cumplan las normas Ajá. establecidas, ¿correcto? Sí. Y dentro de los elementos del Estado, que ya platicamos un poquito de esos elementos, bueno, antes vamos a definir al Estado. Es el grupo social jurídicamente organizado que realiza en la esfera externa de la actividad humana y en un territorio que excluya cualquier otro grupo análogo, el interés general, que no pueda ser realizado por la acción particular. Podemos desglosar este concepto rápidamente. Grupo social organizado, ya lo veíamos, la sociedad que realiza en la esfera externa de la actividad humana. Recuerden que el derecho regula la actividad externa del hombre siempre. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones no las regula. ¿Recuerdan eso? Simplemente solo regula nuestra actividad externa. Cuando exteriorizamos nuestra voluntad, en ese momento entra el derecho. ¿Sí? En un territorio que excluya a cualquier otro, es decir, un territorio independiente, un territorio autónomo, lo que ya veíamos y lo vamos a seguir viendo en cuanto a territorio. ¿Y qué busca el Estado o qué busca la sociedad que se organiza? ¿Qué buscan los hombres cuando se organizan en sociedad? El interés general, el bien común, que nos vaya bien a todos, que todos podamos obtener riqueza, que todos podamos mejorar, ¿sí? Ese es el interés general y eso buscamos cuando nos constituimos como país, cuando nos independizamos de España o cuando cualquier país se independiza o hay una revolución y se genera una constitución nueva o un nuevo orden jurídico, lo que se busca es el interés general, el bien común, que a todos nos vaya bien, a todos, ¿sí? Que después se degenera el objetivo de los estados y solamente se enriquecen unos o cualquier situación que ustedes me puedan decir, pasa, pero nuestro objetivo es, al constituirnos como sociedad, es el bien común, el interés general. ¿Correcto? Sí. ¿Vamos bien? Sí. 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 Bueno, el Estado, que es el objeto del derecho constitucional, nace en el momento en que se aprueba su organización jurídica a través de la Constitución, quedando así el Estado sometido al derecho. Por ello se habla de Estado de Derecho. Lo importante del derecho constitucional es que está dedicado al estudio de las estructuras constitucionales del Estado. Está dedicado al estudio del sometimiento de los órganos del Estado al derecho y está dedicado al estudio de su formación histórica, primera constitución y su posible evolución constitucional. Es decir, las reformas, adiciones, modificaciones que se le puedan hacer a esa constitución. Creo que este concepto de derecho constitucional, que también involucra el concepto de Estado, es completo porque nos dice qué va a estudiar el derecho constitucional. Las estructuras de gobierno que se estipulan en una constitución, es decir, en el caso de México, legislativo, ejecutivo, judicial, la división de poderes, cómo se va a estructurar un país, qué reglas va a tener ese país, cómo van a interactuar los órganos del Estado, cómo va a interactuar el poder ejecutivo con el legislativo y con el judicial. ¿Sí? En el caso de México, y solamente por ponerles un ejemplo, y de igual forma la evolución histórica que puedan tener las constituciones. En México, lo sabemos, una constitución de 1824, posteriormente una constitución de 1917, y esa constitución de 1917, por lo menos más de 100 reformas a lo largo de desde 1917 a la fecha, más de 100 años, muchísimas reformas, ¿no? a la Constitución, y eso estudia el derecho constitucional. Pero bueno, vamos a continuar.
Regresando al Estado, tenemos los elementos. El primer elemento es la población. Les repito, elementos, dependiendo del autor que ustedes analicen, pueden ser más o pueden ser menos, pero la generalidad son por lo menos estos 3 o 4 que les voy a mencionar. Yo les voy a mencionar 4. Población, ya lo vimos, el conjunto de habitantes Sí. asentados en el territorio. ¿Sí? Importante nada más mencionar que pueden ser nacionales, extranjeros, domiciliados, incluso en tránsito. ¿Sí? Las personas que están dentro del territorio mexicano deben de cumplir las leyes del territorio mexicano y también adquieren la protección del Estado mexicano. ¿Sí? Una persona que va de paso hacia, por imaginarnos algo, una persona que va de Guatemala a Estados Unidos y va a atravesar nuestro territorio o nuestro estado por tierra, por carretera, adquiere las protecciones que la Constitución le otorga, todas las garantías individuales o todos los derechos fundamentales ahora llamados, y también adquiere las obligaciones que tiene cualquier ciudadano mexicano, ¿no? Va a pagar impuestos, porque si se para en un Oxxo y compra unas papas, está pagando IVA, va a pagar impuestos sobre las gasolinas, va a pagar todo. Derechos y obligaciones adquiridas por extranjeros, es decir, parte de la población son los extranjeros. Extranjeros residentes en el territorio y los mismos nacionales. Correcto, ¿verdad? Entonces, es importante esas anotaciones de población. El siguiente punto es el territorio. También el territorio es muy importante, es un elemento muy importante. Precisa el ámbito espacial, es decir, el Maestro, lugar. Mande. Alondra y Tere quieren entrar, que si las acepta. Perdón, es que como ya estoy acá en el... Disculpe que lo interrumpa. No, qué bueno que me dice. Ok. Ahora nomás, déjeme ver nada más cómo, ¿eh? Sí, ya están. Hay una persona más, bueno, ahorita vemos quién es. Sí, vamos a darles un minutito en lo que se unen para continuar. Bueno, ¿listo? Por ahí los que van uniéndose recientemente, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, de cualquier manera, la sesión va a estar disponible en YouTube, igual que la anterior. Vi que varios, no sé quién, porque no me lo dice YouTube, pero vi que se reprodujo varias veces la sesión anterior. Esta va a estar igual por ahí para los que no pudieron ver el inicio o si quieren darle un repaso, va a estar por ahí en YouTube. Bueno, continuamos con el territorio. El territorio es el espacio en donde se van a regir las leyes que dicta el pueblo, en el que se autogobiernan, ¿verdad? En el territorio, me imagino, también lo vieron en teoría del Estado varias veces, pero vamos a verlo aquí rápidamente. El territorio determina la vigencia del derecho estatal sobre personas y cosas, pero también determina la oponibilidad frente a terceros países. Es decir, ningún otro país puede invadir mi territorio, ningún otro país puede imponer reglas sobre mi territorio. Que después la presión internacional puede afectar nuestro derecho o nuestra posición geográfica, en el caso de México, cerca de Estados Unidos, puede afectar nuestra legislación, pues ese es otro tema, ¿no? Lo importante es que no nos pueden imponer, que podemos negociar, que podemos cambiar leyes para obtener algún beneficio como país. Sucede, cambiamos leyes para que se firmara el Tratado de Libre Comercio en 1994, cambiamos leyes para que se firmara este nuevo tratado en el 2019 con los países del norte de América. Sí pasa, pero no nos vienen a imponer terceros países. Para exigir respeto, así como para ofrecer colaboración, asistencia, relaciones consulares y diplomáticas,
así como las mejores condiciones para el tránsito de personas y cosas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Bueno. No, ninguna. Ok, territorio no es otra cosa que el espacio geográfico hasta donde puede llegar la actividad del poder del Estado, ¿sí? Importante hacer nada más algunas aclaraciones en cuanto al territorio. El territorio lo debemos de imaginar más como un espacio tridimensional, es decir, nuestro territorio también abarca el espacio aéreo. Si ven el mapa de México, imagínense una barrera vertical que va hacia el cielo, en donde también es territorio de México. ¿Por qué es importante? Porque las rutas de aviación, México también las controla dentro de su territorio, las telecomunicaciones, ¿sí? No es que sea de México el aire, pero sí el espacio que está sobre México de manera vertical forma parte de nuestro territorio. También tomar en cuenta el espacio marítimo, las aguas continentales, el coral, todos estos elementos que están abajo del mar en nuestras aguas forman parte de México, ¿sí? El fondo del mar dentro de nuestro territorio también forma parte de México. ¿Por qué es importante este punto? Por los pozos petroleros, por todas las riquezas que pueda haber en el mar, pues se consideran que son parte del país o del estado. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Sí, 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 forman parte del territorio de cada estado. ¿Sí? Sí. Bueno, nuestra Constitución en su artículo 42 nos dice qué comprende el territorio, nos habla precisamente de eso, de los estados de la República, de la Ciudad de México. ¿Sí? Es el artículo 42 y el artículo 43, que también el artículo 43 nos dice que las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, y por orden alfabético nos dice cuáles son todos los estados hasta llegar a Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Dudas en cuanto al territorio? Jóvenes, ¿no? Concepto que ya habían visto en otras materias. Sí, todo está bien. Sí. Bueno, los siguientes dos elementos ya vimos: población o pueblo, territorio. Los siguientes dos elementos son la organización y la soberanía. La organización es la facultad de crear normas jurídicas. No nos organizamos por otra cosa más que por normas jurídicas. Hay normas jurídicas que nos dicen qué órganos de gobierno vamos a tener, hay normas jurídicas que nos dicen cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, hay normas jurídicas que nos dicen cómo nos van a obligar a cumplir con nuestros derechos, ¿sí? La organización es otra cosa que esa facultad de poder crear normas propias, de que cada estado se autogobierne. Y la soberanía, que la soberanía es la idea de poder. La soberanía no es otra cosa que la facultad de coacción que tiene el gobierno para obligar a sus ciudadanos a que cumplan las leyes, la ejecución. ¿Sí? Vamos a leer nada más el concepto de soberanía rápido. Voy a tratar de irme un poquito más rápido porque se nos está yendo el tiempo. La capacidad jurídica que tienen los órganos del Estado de ejercer coerciblemente mediante determinados procedimientos las tareas de producción y de ejecución de las normas jurídicas que regulan la convivencia social y las relaciones mismas con el Estado. ¿Sí? Y ya lo veíamos, coercibilidad de las normas jurídicas está dada en la facultad que se le concede al Estado de aplicar la fuerza física sobre la persona que se niega a acatarlas. La violación de la norma, por lo tanto, puede acarrear una respuesta que implique el uso de la fuerza por parte de las autoridades del Estado. ¿Correcto? Sí. Entonces, así como tenemos derechos,
también, si no los cumplimos, puede traer consecuencias, ¿no? De esta forma. Sí, ¿Se explica esto? es sí, el poder que tiene el Estado de hacer cumplir las leyes, de hacer cumplir sus determinaciones por medio de la Profe, fuerza pública. aquí es donde aplica el derecho objetivo y subjetivo. Y así como hay un individuo que Sí. exige una obligación, está también facultado a someterse a otras. Derechos subjetivos, ya cuando individualizamos los derechos que están, lo vamos a ver más adelante, pero cuando ya individualizamos o personalizamos el derecho, le asignamos un derecho o una obligación a determinada persona, se vuelve un derecho subjetivo. Cuando la norma simplemente otorga derechos y obligaciones a la generalidad, es un derecho objetivo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a los elementos del Estado, ¿hay alguna duda? ¿No? No, Bueno, nada más déjenme ser claro en el concepto de soberanía. La Constitución de México es clara al establecer que el poder soberano del Estado mexicano reside en el pueblo. Es decir, la soberanía se genera en el pueblo, lo generamos la sociedad del pueblo, porque el poder original lo tenemos nosotros, los ciudadanos. Se lo encomendamos a ciertas personas por medio del voto, es decir, nosotros seleccionamos quién va a ser nuestro presidente, nosotros seleccionamos quién nos va a representar en el poder legislativo, seleccionamos a nuestros diputados locales y a nuestros diputados federales. Y los seleccionamos, es decir, vamos y votamos por una persona determinada porque creemos que esa persona representa nuestros intereses. ¿Es correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Que la persona por la que votamos puede ganar o no. Ganará quien tenga la mayoría. Y quien pueda representar a la mayoría va a ser quien hable por esa mayoría. Nuestro diputado federal nos representa y habla por nuestra región. Él va y da nuestras necesidades, nuestras exigencias como pueblo e intenta emitir iniciativas o leyes que nos beneficien como sociedad. Es decir, el poder, la soberanía reside en el pueblo y así lo establece el artículo 39 de la Constitución mexicana. Claro que encomendamos esa soberanía a nuestros representantes, ¿sí? ¿Es claro o es correcto? ¿En qué momento puede el pueblo recuperar esa soberanía? ¿O cómo creen que pueda el pueblo recuperar la soberanía que tiene el Estado? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? Imaginen nada más, que nuestros gobernantes se están enriqueciendo, imaginen que nuestros gobernantes no están viendo por el interés común, por el bien de todos, y solamente están viendo por su propio bien. Solamente están buscando la manera de ellos mejorar. Imaginen que el pueblo se harta, el pueblo se cansa. ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Exigir una revocación? Una revolución, una revocación de mandato. Una revolución, un golpe de Estado, levantamiento en armas, paro nacional. Tenemos los medios que en nuestra historia más reciente no lo hayamos ejercido, pues es una cuestión netamente ciudadana, pero tenemos el poder de hacerlo en el momento en que queramos, ¿no? El poder es del pueblo y nosotros como pueblo podríamos derrocar un presidente, cambiar el sistema en el que estamos, cambiar inclusive la forma de gobierno. No lo hacemos porque al final de cuentas pues o estamos conformes o nos da miedo o lo que quieran, pero el poder reside en el pueblo. No sé si estoy siendo claro con eso. El pueblo Más es que nada, el pueblo tiene voz y voto, ¿no? Por eso surge esto de podernos nosotros protestar de cualquier cosa, de cualquier aspecto que no le agrade al pueblo, pues. Sí, y tenemos el derecho a la revolución como pueblo. Como bien lo comentaban hace un minuto, tenemos el derecho a la revolución. Simplemente, profe, a veces se ve reflejado en las campañas políticas, en las votaciones, que la gente se voltea y le da el voto a otro para castigar al otro. Sí, y es parte de nuestra soberanía, de la soberanía del pueblo, ¿no? Sí, porque
Precisamente la soberanía viene siendo como la voluntad de nosotros como ciudadanos, como sociedad, para poder decidir. Por eso es un derecho también de nosotros. Sí, claro, claro. Bueno, y a eso nos referimos con soberanía, a ese poder de que tenemos de autogobernarnos, de establecer nuestras leyes, de establecer nuestra forma de gobierno, de decidir quién nos representa como mayoría. Y les repito, el artículo 39 de la Constitución, les voy a leer nada más el artículo 39, son 3 renglones. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Esencial y originalmente, de origen la soberanía viene del pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable, irrenunciable, no nos lo pueden quitar, es un derecho que tenemos, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ¿sí? Lo que comentábamos puede ser por medio del voto, puede ser por medio de una revolución, de un movimiento armado. Tenemos ese derecho. Incluso la Constitución prevé las revoluciones y la Constitución nos dice, creo que es su artículo 136, si no mal recuerdo, nos dice cuándo la Constitución va a dejar de surtir efectos. Si hay una revolución, la Constitución puede dejar de surtir efectos. Y no recuerdo si lo comentamos o no en la clase de historia, pero bueno, si hay una revolución, pues obviamente los derechos fundamentales se van a suspender porque va a haber violencia, porque va a haber gente en las calles, ¿sí? La Constitución contempla esa posibilidad y nos dice que una vez pasado a la revolución, se retomará la Constitución o se va a volver a aplicar la Constitución. Claro que esto dependerá de quién gane la revolución o de si triunfa o no el movimiento armado, porque si nos ponemos ahorita de acuerdo todo el país y hacemos una revolución para quitar la Constitución, si ganamos, la quitaremos. Y si perdemos, la Constitución va a seguir vigente. No sé si estoy siendo más o menos claro. Sí. Y si no, basta con recordar el movimiento revolucionario, ¿no? Porfirio Díaz se encontraba en el poder, 30 años en el poder, se forma una revolución. Y por un lado tenemos a Porfirio Díaz y por el otro lado tenemos a todos los revolucionarios mexicanos. Pancho Villa, Emiliano Zapata, ¿sí? Y se vuelve una guerra, un grupo contra otros. El gobierno, representado por, les acabo de decir su nombre y por Porfirio Díaz, en contra del movimiento revolucionario. El movimiento revolucionario triunfa, tenemos una constitución nueva. Si hubiera triunfado por el otro lado Porfirio Díaz, nos hubiéramos mantenido en el antiguo régimen, con la misma constitución. No sé si estoy siendo claro. Siempre y cuando la revolución triunfe, constitución nueva. La constitución fracasa, pues la revolución fracasa, pues nos mantenemos en el régimen actual, ¿no? Pero bueno, ¿dudas en cuanto al concepto de Estado o a los elementos que conforman el Estado? No. No. Bueno, el concepto de derecho, también vi conceptos de derecho diferentes, eso me gustó, de mexicanos, de latinoamericanos y también de europeos, ¿no? Estuvo muy bien sus tareas. El derecho es un medio o conjunto de medios puestos al servicio del Estado para la obtención del bienestar y el progreso que se haya propuesto alcanzar el pueblo soberano. Esto es el derecho considerado desde la fuente originaria que lo produce, el pueblo. ¿Sí? Recuerden, siempre tengan en mente eso, el pueblo es quien produce las normas jurídicas por medio de sus representantes, legisladores. ¿Sí? Y por conceptos de derecho podemos encontrar infinidad de conceptos de derecho. Ustedes lo vieron cuando buscaron el concepto. ¿Les fue difícil encontrar un concepto de derecho? No. No, ¿verdad?
prácticamente todos los libros de derecho lo definen al derecho. Prácticamente todos los autores jurídicos tienen una definición del concepto de derecho. Puede ser derecho desde una perspectiva histórica, de derecho como un fenómeno social, derecho inclusive como un valor, derecho como argumentación. Para efectos de la clase vamos a tratar de definir el derecho desde el derecho constitucional, ¿sí? Sí, bueno, aquí déjenme, me regreso. Entonces, para el derecho constitucional es un medio o conjunto de medios puestos al servicio del Estado para la obtención del bienestar y el progreso que se haya propuesto alcanzar el pueblo soberano. ¿Cuál es el propósito? Pues el bien común, el interés general, ¿sí? Entonces, ¿tienen dudas con esta definición? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, pasamos al punto número 2 de nuestro programa, que es ya meramente el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Es una rama del derecho público dedicada al estudio de los preceptos fundamentales, principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y el funcionamiento de un Estado nacional normalmente establecido en el contenido de una Constitución o Carta Magna. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra definición del derecho constitucional por ahí a la mano? Pues como el que yo investigué fue Eduardo Andrade Sánchez, él Ajá. habla que es un conjunto de normas que están codificadas, pues, que estas mismas los organiza el gobierno de un país, claro, y establecen los límites de la acción del poder público frente al ciudadano y firman las bases. Entonces, este concepto es del autor Eduardo Andrade, que en resumido es un conjunto de normas codificadas. Así lo marca el autor. Ok, nos mencionaba que estas normas o esta constitución fija los límites del poder público. Eso es muy importante. Los límites del poder público, es decir, qué puede hacer el Estado y qué no puede hacer, ¿sí? Miren, la definición, Sí. o bueno, algunas de las definiciones que tengo yo es que el derecho constitucional es una actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente. La naturaleza y los principios de la norma constituyente, reguladora de la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. Derecho constitucional o derecho político es la vertiente específica del derecho público que se dedica al análisis de los principios, conceptos y leyes fundamentales que rigen y determinan la existencia de un Estado nacional, cuyo ordenamiento jurídico particular se encuentra normalmente contenido en su Carta Magna o Constitución Nacional. Me parece que son conceptos muy claros. No sé si quieran que profundicemos en algún tema, si tengan alguna duda. No, yo no tengo ninguna duda. Bueno, vamos No, ni yo. a continuar. Es la rama encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen el Estado. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. También conceptos claros.
Más concretamente, el derecho constitucional se encarga de llevar a cabo el estudio de lo que es la teoría de los derechos humanos, ahora denominados derechos fundamentales, la del poder, la de la Constitución y finalmente la del Estado. Su actuar se sustenta en la Constitución misma como texto jurídico político que fundamenta el ordenamiento del poder político y se convierte en la norma suprema de un país. ¿Sí? En pocas palabras, la norma suprema de un país, la organización, su forma de organización, las interacciones que va a tener el Estado o el gobierno con los particulares, ¿sí? A grandes rasgos o al contrario, concretamente eso estudia el derecho constitucional. No es otra cosa más que la constitución de un país. Y cuando digo la constitución de un país no me refiero al librito o a los 136 artículos que vienen en la... O no me refiero a la constitución política, sino a la constitución, cómo se organiza, qué elementos va a tener un país. ¿Va a ser una república? ¿Va a ser una federación? ¿Va a ser una monarquía, una democracia, una aristocracia? ¿Sí? ¿Soy más o menos claro? Sí. Sí, La Constitución en general en sí es lo que estamos viendo, no nos vamos Sí. a basar en un solo país como México, sino de todo en general. en general. En general. Y no nos vamos a enfocar solamente en el caso de la Constitución mexicana, en los 136 artículos, sino que vamos a, o deberíamos de ir más allá, analizar los principios que maneja la Constitución, los valores que la Constitución maneja, ¿sí? Los fines que la Constitución persigue, qué queremos, el interés común, o con qué finalidad nos reunimos, con la finalidad del interés común, de que nos vaya bien a todos, ¿sí? Y bueno, ya entramos un poquito a los puntos de la tarea, cuando hablábamos de derecho subjetivo o de derecho objetivo. También revisé sus tareas y son muy buenas tareas. Lo veíamos ya, hace unos minutos lo platicamos. Derecho objetivo, los derechos, el conjunto de normas que se nos dan a todos, sin individualizar ni los derechos ni las obligaciones. Estamos hablando de derecho objetivo, y derecho subjetivo es ya cuando una persona en específico adquiere ciertos derechos o obligaciones o se ejecutan ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Vamos a verlo un poquito más formalmente. El término derecho objetivo se utiliza como sinónimo de orden jurídico e igualmente se asocia o identifica con la idea de derecho positivo, es decir, con normas. Con la norma como tal, estaremos hablando de derecho objetivo. Se define como el conjunto de normas que forman el sistema jurídico positivo de la nación. ¿A qué nos referimos con derecho positivo? Ya lo deben de saber ustedes. Derecho positivo. Derecho positivo es el derecho vigente, el derecho que nos rige, ¿sí? El que se encuentra vigente dentro de nuestro territorio y dentro de este tiempo. Leyes que no han sido derogadas, leyes que todavía no entran en vigor, no forman parte del derecho positivo, ¿sí? Y en consecuencia, el derecho subjetivo es el derecho considerado como facultad de uno o varios individuos, facultad resultante de la norma. Es decir, la norma como tal se considera derecho objetivo, pero cuando esa norma me impone a mí, en lo particular, a Marcos Medina, un derecho, esa norma se convierte en derecho subjetivo, cuando adquiero yo ese derecho y lo ejerzo. ¿Sí? Lo que comentábamos hace unos minutitos. El derecho objetivo es la norma que autoriza, que inviste, que faculta,
mientras el derecho subjetivo es la facultad o permisión jurídicamente fundamentada. A ver. ¿Sí? Siguiendo este orden de ideas, se ha dicho que el derecho constitucional es un derecho objetivo, toda vez que de él se desprenden todas las demás ramas de la ciencia jurídica. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Bueno, cambiamos un poquito de tema, aunque seguimos en la segunda unidad, para hablar rápidamente de las características del derecho constitucional. A grandes rasgos, el derecho constitucional se aboca al estudio de las siguientes áreas específicas: la teoría del poder, la teoría de todo lo relacionado con la soberanía, la teoría del Estado, que ustedes ya la analizaron, ya llevaron una materia, la propia teoría de la Constitución y la teoría de los derechos humanos, les repito, ahora denominados derechos fundamentales. ¿Verdad? El cumplimiento de la Constitución es una característica del derecho constitucional. Dado que en la Constitución Nacional se encuentra el aparataje jurídico que regulará la vida pública de un Estado específico, el derecho constitucional tiene como premisa máxima el cumplimiento de lo establecido en dicho documento, el cumplimiento de lo establecido en la Constitución. Esto se lleva a cabo normalmente a través de distintos organismos legales encargados de la interpretación y aplicación de las leyes, como pueden ser los tribunales supremos de justicia. Es decir, normalmente hay tribunales que se encargan de que se cumpla la Constitución. En el caso de México, ¿quién me puede decir quién es el encargado de que se cumpla la Constitución? De que se cumpla y respete la Constitución. Por medio, encargado de la interpretación. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Y No, ¿quién se encarga de la interpretación y aplicación de la Constitución? ¿Los jueces? Los jueces. ¿De qué tipo de jueces? de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro tribunal constitucional, nuestro tribunal supremo. ¿Sí? ¿Sería el presidente de la República, profe? El Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es quien se encarga de interpretar y aplicar las leyes, la Constitución. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es en México el Tribunal Supremo, es en México el Tribunal Constitucional. Ahora bien, la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de interpretar y aplicar las leyes constitucionales. Hay mecanismos por los cuales se protege el cumplimiento de la Constitución. Se les denomina medios de control constitucional, dentro de los cuales se encuentra el juicio de amparo, que es el más común y el que nosotros como ciudadanos podemos tramitar si consideramos que alguna autoridad, la que sea, estatal, municipal, federal, viola la Constitución, pues lo que tenemos que hacer es tramitar un juicio de amparo. Pero hay algunos otros medios de control constitucional. Está la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, que son también recursos para que se cumpla la Constitución, pero en los cuales nosotros no intervenimos. Una controversia constitucional es cuando un órgano del Estado promueve un juicio en contra de otro órgano por violar la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad son en contra de normas generales, ¿sí? Pero hay medios de control constitucional que la Constitución establece y que van directamente enfocados a que no se viole la Constitución. ¿Quién lo hace? ¿Quién revisa esos juicios, esas controversias que ponen los ciudadanos? Pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de sus dos salas. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de revisar la Constitución, o de revisar el cumplimiento de la Constitución, o revisar los juicios o controversias que
plantean por violaciones a la Constitución, la Suprema Corte de Justicia no se da abasto. La Suprema Corte de Justicia tiene mucho trabajo. ¿Y qué hace? Pues se crean tribunales colegiados, se crean juzgados de distrito, para que a nombre de la Corte o en representación de la Corte analicen nuestros juicios de amparo, ¿sí? Por ejemplo, amparo directo, o en el caso de los tribunales colegiados, amparo directo, y en el caso de los juzgados de distrito, pues amparo indirecto. Pero lo que quiero que quede claro es que el fin mismo de la teoría de la Constitución es que se cumpla con lo establecido en la Constitución, y hay medios que las propias constituciones establecen para su cumplimiento. En el caso de México, esos son algunos de los medios. Si no mal recuerdo, son 7 medios de control constitucional, dentro de los que se encuentran el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia. Se me van ahorita, quizás es materia para otro curso, pero es importante que ustedes sepan pues, que existen esos medios de control constitucional. Bueno, de acuerdo a sus procedimientos de estudio, es posible identificar las siguientes categorías de derecho constitucional. Derecho constitucional clásico, centrado en el estudio teórico de la Constitución. Derecho constitucional comparado, no es otra cosa que compararlo con una constitución con alguna otra. Coteja los distintos textos constitucionales posibles y sus modos de aplicación para estudiar y diferenciar semejanzas y contrastes. Es decir, comparar una constitución con otra, de otro país, o una constitución de otra naturaleza, ¿sí? Y ver las ventajas o desventajas que cada constitución tenga. El derecho constitucional general, que estudia el ideario y los conceptos, la materia abstracta del pensamiento jurídico constitucionalista. Y el derecho constitucional normal o particular, que estudia los casos jurídicos específicos de la historia constitucional de las naciones. Bueno, el derecho constitucional es un límite y un garante a la vez. ¿A qué nos referimos con que es un límite y un garante? Es un límite para los órganos del Estado. La Constitución les dice qué pueden y qué no pueden hacer a las autoridades. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado esa máxima jurídica? Seguramente la han escuchado por ahí, o si no, me lo comentamos ahorita, pero han escuchado la máxima jurídica que dice que el gobernado o el ciudadano puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, y la autoridad solamente puede hacer aquello que le esté permitido. Es decir, los órganos del Estado, la autoridad, los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permita hacer. Y nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos prohíban. ¿Entienden? ¿Ven esa diferencia? A nosotros todo lo que no se nos prohíba, podemos hacerlo. Y a las autoridades solamente pueden hacer todo lo que les permitan. Esa es la idea del límite y garante. A la autoridad le pone límites y a nosotros nos da garantías de que vamos a estar seguros, de que podemos hacer, de que podemos, o qué podemos hacer y qué no. ¿Sí? Es este doble que tiene el derecho en general, esta doble vertiente. En general el derecho nos da límites o nos da garantías. ¿Sí? Yo puedo hacer o no hacer algo, y yo tengo la garantía de que nadie va a poder hacer algo. Es decir, vamos a poner un ejemplo intentando ser claros. Yo tengo un límite de mi libertad. Yo tengo un límite a mi libertad porque el Código Penal del Estado de Jalisco y el Código Penal Federal me prohíbe o me quita la libertad de quitarle la vida a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Hay un artículo que me prohíbe matar a alguien, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Eso limita mi libertad, porque si a mí mi vecino me cae gordo, mi vecino hizo algo que me hizo enojar, yo no puedo ir y matarlo, porque tengo ese límite a mi libertad. ¿Es correcto? Sí. Pero por otro lado, también tengo la garantía de que si yo le caigo gordo a mi vecino, él no va a venir a matarme. O por lo menos si lo hace, yo tengo la garantía de que va a ser apresado, de que se le va a imponer una sanción, ¿sí? Límite, pero una garantía.
El derecho constitucional no es ajeno a esto, es un límite para las autoridades y se convierte en una garantía también para los ciudadanos. ¿Sí? ¿Queda claro? El derecho constitucional es límite para los gobiernos, pues restringe las facultades del poder y los obliga a adecuarse a la normativa legal de la Carta Magna. Todas las autoridades deben de cumplir con la Constitución, incluso el artículo 1 o el artículo 1 de nuestra Constitución mexicana establece que todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones deben de cumplir con la Constitución y con los tratados internacionales firmados por México, ¿sí? Ningún poder transitorio, en principio, por mayoritario que sea, podría contradecir dicho marco básico de vida jurídica. De esa manera es garante al mismo tiempo de los derechos del pueblo, amparando sus intereses de las voluntades del poder regido por los gobiernos, ¿sí? Entonces, un límite para los gobiernos y una garantía para los soberanía. ¿sí? Un límite para los gobiernos y una garantía para los ciudadanos de que nuestro gobierno no nos va a atropellar, de que nuestro gobierno no nos va a privar de nuestros derechos. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Bueno, el derecho constitucional orienta las demás ramas del derecho positivo. Este principio se debe a que la mayor jerarquía jurídica posible reside en el contenido de la Carta Magna. Su nombre lo dice, Carta Magna, Constitución General de la República, ¿sí? Es la de mayor jerarquía. Es decir, está arriba en la pirámide de Kelsen. ¿En qué ley vamos a obedecer primero? Pues primero la Constitución, después las leyes generales, ¿sí? De modo que ningún ejercicio legal, por legítimo que sea, y provenga del organismo que provenga, puede violentar o contradecir las premisas del derecho constitucional. Ningún órgano, ni aunque sea el presidente de la República, ni aunque sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el presidente del Senado de la República, no importa quién, no importa qué ley sea, aunque esa ley nos beneficie, aunque esa ley mejore las condiciones de vida, si va en contra de la Constitución, no es una ley legítima. Debe de respetarse siempre la Constitución. Es la norma de mayor jerarquía. Todas las demás leyes deben de ajustarse a lo que diga la Constitución. ¿Sí? ¿Estamos siendo claros? ¿O estoy Sí. Bueno, en cuanto a las fuentes del derecho constitucional. Fuentes. Ustedes ya han analizado las fuentes del derecho, han analizado las fuentes del derecho, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuáles fuentes recuerdan del derecho? Historia, La historia, ¿qué más? leyes políticas, leyes constitucionales, jurisprudencia, doctrina. Me está hablando ya propiamente de las fuentes del derecho constitucional. ¿Alguien recuerda las fuentes del derecho en general? ¿No recuerdan la costumbre? Sí, la historia, la jurisprudencia. Las históricas, las formales, profe. Exactamente, formales y reales. El derecho constitucional también tiene sus propias fuentes. Son precisamente las que nos estaba comentando, compañera. Ahorita no pierda ese apunte porque ahorita le voy a pedir por favor que nos las comparta. Pero bueno, lo primero que tendríamos que hacer rápidamente es analizar la palabra fuente. Fuente no es otra cosa que de donde nace, de donde emana el derecho. En este caso, el derecho constitucional. Puede entenderse convencionalmente por fuentes del derecho todos los hechos y actos que, de acuerdo con las normas sobre la producción jurídica de un ordenamiento determinado, crean o pueden crear relaciones jurídicas con efectos erga omnes. Efectos erga omnes no significa otra cosa más que efectos frente a todos. Recuérdenme algún acto jurídico que solamente surta efectos entre las personas que lo celebran. Es el contrato, profe.
Los contratos es el más claro ejemplo. Un contrato solamente surte efectos entre las dos personas que lo celebran. Otro ejemplo puede ser una sentencia, porque una sentencia solamente obliga a quienes formaron parte en el juicio, ¿sí? No surte efectos frente a todos. Los efectos erga omnes normalmente los tienen otro tipo de relaciones jurídicas. Vamos a verlo en la siguiente. Etimológicamente, fuente es el lugar de donde emana o fluye algo. Fuente es el origen de algo. En sentido figurado significa aquello que es principio fundamental u origen de algo. De donde procede algo. ¿Mande? Es el origen de donde procede algo. Es correcto. Por fuentes del derecho se entiende el conjunto de fenómenos o serie de actos creadores del derecho en general. Trasladándolo al derecho constitucional, pues es los fenómenos o la serie de actos creadores del derecho constitucional. Históricamente, ¿qué le dio vida a nuestro derecho constitucional, al derecho constitucional mexicano? ¿Alguien? La independencia. Es correcto, justamente fue la independencia. De ahí, a partir de la independencia, nos volvemos un territorio independiente, es decir, ya no tiene España injerencia en nuestro territorio y ya España no nos dice cómo nos vamos a gobernar. A partir de la independencia es, bueno, ahora se formó, una vez que triunfó la independencia, se formó un Congreso Constituyente, el constituyente originario, y se creó una constitución. A partir de ese momento nuestro territorio fue independiente y a partir de ese momento nuestro territorio decidió que íbamos a ser una república democrática, una federación con estados independientes, que íbamos a tener un presidente, un poder ejecutivo representado por el presidente, un poder judicial y un poder legislativo. ¿Sí? Claro, y es una fuente histórica. El movimiento independentista es una fuente histórica, como también lo es el movimiento revolucionario, porque a partir de que triunfa ese movimiento revolucionario, pues tenemos otra constitución, que es la de 1917, que hasta el día de hoy nos rige. Y toda la evolución, todas las reformas, todas las adiciones que ha tenido esa constitución también son una fuente del derecho constitucional histórica. ¿Por qué? Porque si abolimos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo sencillo, si abolimos o quitamos de nuestra Constitución la pena de muerte, en el momento en que haya un debate para retomar la pena de muerte, pues lo primero que vamos a hacer es ir a revisar esas razones históricas. ¿Por qué la quitamos? ¿Por qué quitamos la pena de muerte? Si ahora, como hace algunos años, los muy jóvenes quizás no lo recuerden, pero los que ya tenemos un poco más de edad, nos acordaremos que hace un par de años el Partido Verde Ecologista propuso la pena de muerte, que regresara la pena de muerte a nuestro país y a nuestra Constitución. Pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer en ese debate es ver las razones históricas de por qué la quitamos hace 50 o 60 años. La verdad no sé hace cuánto se quitó la pena de muerte. Pero bueno, todas esas son fuentes históricas para el derecho constitucional. ¿Por qué se crearon normas en la Constitución? Recientemente porque cuando hablamos de Constitución tenemos que tener en cuenta que tenemos 100 años, más de 100 años con la de 1917 y la de 1824, pues sáquenle la cuenta de cuántos años pasaron. Pero recientemente hubo reformas a la Constitución, se emitió una nueva ley de amparo, fue en el 2013, si no mal recuerdo, por eso les digo que reciente, porque tiene apenas 7 años, en donde se incluyó el respeto de los derechos fundamentales por parte de todas las autoridades, independientemente de su función. Esa adición también tiene razones históricas y también tiene una razón de ser, una razón de haber nacido, forma parte de nuestra Constitución por diferentes razones. Por presiones internacionales, por los compromisos que México ha adquirido por medio de tratados internacionales, ¿sí? Las normas constitucionales tienen un origen, una fuente, una razón de ser. ¿Estoy siendo claro?
¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Las fuentes del derecho constitucional, que es la historia, lo que les he venido diciendo. Dudas con las Leyes razones políticas. históricas. Las leyes políticas y las leyes federales, ¿es como lo manejan los autores? Ok, leyes políticas y leyes federales que emanan de la Constitución y que tienen que cumplir con los preceptos constitucionales o con los principios establecidos en la Constitución. ¿Sí? Después tenemos la jurisprudencia constitucional, que es el conjunto de decisiones judiciales uniformes emitidas por el Tribunal Constitucional de un Estado acerca de las sentencias de jueces inferiores o actos del Poder Ejecutivo, ratificando, modificando o anulándolos. Es fuente porque las sentencias constitucionales dirigirán en un futuro las decisiones judiciales de los jueces. Ya lo veíamos, lo dijimos hace un momento, ¿a quién le toca interpretar la Constitución? ¿A los jueces? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Los tribunales colegiados. tribunales colegiados, juzgados de distrito, ¿correcto? ¿Sería el poder judicial? El Poder Judicial, No, es correcto. Es el Poder Judicial que está representado o cuyo órgano constitucional se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Entonces, las sentencias ya saben lo que es la jurisprudencia. ¿Ya vieron jurisprudencia en Introducción al Estudio del Derecho? Sí. ¿Sí? Las jurisprudencias es una fuente del derecho constitucional, jóvenes. Y esto a lo largo de la historia se ha visto. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece por medio de sus criterios en las sentencias una interpretación a la Constitución de una u otra manera, eso puede hacer que la Constitución en el futuro cambie o que la Constitución sea modificada. Porque si nuestro órgano judicial máximo dice que la Constitución debe ser de una u otra forma o que la Constitución en su interpretación debe ser interpretada de una u otra forma, pues eso puede hacer que cambien nuestras leyes generales y nuestra propia Constitución. No sé si estoy siendo claro. No, los criterios de la Corte pueden hacer que la Constitución se modifique. ¿Sí? Más o menos. Sí. ¿Estoy siendo claro? Sí. Y si la Corte determina que una ley es anticonstitucional, pues esa ley se va a quitar, ¿no? O sea, Claro. o ese artículo, o esa laguna que la ley, que la Suprema Corte despeja o nos aclara por medio de sus criterios, después puede ser que forme parte de la Constitución. Si la Suprema Corte nos dice, bueno, la Constitución no es clara o la Constitución tiene una laguna en determinado artículo, necesariamente los legisladores van a cubrir esa laguna, ¿sí? Por un criterio de la Corte, por jurisprudencia. ¿Sí? La doctrina, que también ya la vieron como fuente del derecho general, es la enseñanza, el conjunto de teorías y proposiciones científicas que elaboran los peritos. Ya saben, ¿quién me puede decir a qué nos referimos con los peritos? Los peritos en derecho. ¿Mande? ¿Serían los expertos con conocimientos de ciertas materias, profe? Un experto en la materia. Eso es un perito. Cuando ustedes ofrecen una prueba pericial, significa que van a llevar a un perito en una rama, en una área, para que ese perito establezca su criterio en relación a esa rama especializada, ¿no? O sea, el juez es perito en derecho y el juez es perito de peritos, pero el juez no está obligado a saber, por ejemplo, de ginecología en una violación, el juez no está obligado a saber las causas de la muerte en una autopsia, ¿sí? El juez es simplemente un perito en derecho y se le denomina también al juez perito de peritos, porque el juez, dentro de las periciales, el juez determina qué perito fue mejor o qué perito tiene la razón, a pesar de que no sea ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno,
Los peritos del derecho, estamos hablando de juristas reconocidos, estamos hablando de estudiosos del derecho, estamos hablando de personas reconocidas. La doctrina es eso, los estudios que hacen los peritos en derecho, los estudiosos del derecho. ¿Sí? Espérenme, ya me... Ok, la doctrina. El derecho comparado también es una... Derecho comparado constitucional. El derecho comparado, que les repito, no es otra cosa que comparar una forma de gobierno con otra o una constitución con otra. El estudio de diferentes constituciones de diferentes países y épocas para analizar sus instituciones y así incluirlas en la Constitución Nacional. ¿Sí? La doctrina como fuente del derecho constitucional. Recuerden, estamos hablando del derecho constitucional. Ok, la costumbre... La costumbre, la doctrina, perdón, la doctrina y el derecho constitucional comparado como fuentes independientes. Ambas, la doctrina y el derecho constitucional comparado, son fuentes porque ambas guían las sentencias constitucionales y las modificaciones a la Constitución respectivamente. Al momento de emitir una sentencia, la Suprema Corte, incluso lo hacen los jueces locales, pero al momento de emitir una sentencia, la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, se basan en la doctrina. Claro, cuando se requiere, no en todos los casos, pero invocan doctrina, invocan derecho comparado, y eso marca su criterio y también puede ser que modifique la Constitución en un futuro. Y la costumbre, como la última fuente del derecho constitucional, forma inicial del derecho constitucionario que consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve, obligatoria por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder político llega a convertirse en ley. Es fuente porque se convierte en una norma constitucional a través de un proceso reflexivo del legislador. Es decir, la costumbre llega a ser una fuente del derecho constitucional. La Constitución se modifica por la costumbre, pero esta sí a través de nuestro representante legislativo, a través de los legisladores que toman en cuenta nuestra costumbre general y la plantean como una reforma o una adición a la Constitución política. No sé si ahí es claro. La costumbre solamente se vuelve parte del derecho cuando el legislador propone los cambios en base a nuestras costumbres, ¿sí? No es ni la Corte ni el presidente, son nuestros legisladores. Lo vamos a ver más adelante, pero sí me interesa por lo menos ver cómo más o menos cómo estamos. Profe. Mande. Ahí en la costumbre sí entraría el dar el grito, o como nosotros estamos obligados pues como a dar el grito como mexicanos, como ciudadanos. Sí, bueno. No sé si entraría. Obligados no estamos, porque no hay ninguna ley que nos obligue, pero bueno, su ejemplo sí nos es como una base. Como costumbre. Sí, es una costumbre. Es como tradición, ¿no? Es una costumbre, una tradición que tenemos desde hace años, pero no hay una ley que nos obligue como tal a dar el grito. Lo que sí hay es una ley que nos dice qué días son inhábiles, qué días no vamos a trabajar. E inclusive hay una ley que nos dice cuándo se van a recorrer esos días. Por ejemplo, si el 16 de septiembre, bueno, el 16 es de los que no se recorre, pero nos dice que hay algunos días que se van a recorrer al primer lunes antes de ese día. Por ejemplo, me parece que el 20 de marzo se recorre al lunes, el 16 de septiembre se festeja el día que caiga. Esa ley sí se generó por una costumbre, es decir, tenemos la costumbre de salir a dar el grito y tenemos la costumbre de costumbres como mexicanos. Tenemos la costumbre de salir a dar el grito y quizás, bueno, aquí estoy simplemente para ponerlo a manera de ejemplo, pero no es un hecho ya que yo dé por sentado o que afirme que así sucedió, pero puede ser que así sucedería y para ejemplo nos sirve. Tenemos la costumbre de dar el grito el 16 de septiembre, pero también
quizás teníamos la costumbre de ya no ir a trabajar, de salir a dar el grito el 15 en la noche. Y quizás teníamos la costumbre de ya no ir a trabajar el 16 porque pues es Día de la Independencia y porque es el día, que es un día para celebrar. Quizás esa costumbre generó esa ley de que ahora el día 16 de septiembre no se trabaje, o sea, un día inhábil. Y aquellos que lo trabajemos nos pagarán el triple, ¿sí? ¿Cómo la costumbre puede llegar a Sí. formarse ley? Bueno. Sí, está bien. Eso en cuanto a la costumbre. Y bueno, pasaríamos ya al siguiente tema. ¿Tienen alguna duda en cuanto a las características, a las fuentes del derecho constitucional? Jóvenes. Yo no. ¿No? No, ninguna. Bueno. Bueno, vamos a continuar con una pequeña definición de constitución. También vi que, si no mal recuerdo, dentro de sus... No, más bien era el derecho constitucional, lo que les dejé de tarea, pero bueno. Bueno, la Constitución es la fuente... perdón, sigo hablando de las fuentes. La Constitución es la última fuente, pero es una fuente de primera importancia porque la ciencia del derecho constitucional las estudia, las compara, las analiza. La Constitución es una fuente del derecho constitucional cuando la analizamos, cuando estudiamos la Constitución, cuando estudiamos sus principios, su contenido reglamentario, cuando las analizamos y cuando incluso las comparamos con otras constituciones, la propia Constitución se vuelve una fuente del derecho constitucional. ¿Sí? ¿Es claro este punto? ¿Sí? Sí. Bueno. Y bueno, ahora sí pasamos a la interpretación del derecho constitucional. ¿Nosotros podemos interpretar la Constitución? Jóvenes. Sí. Sí, claro que podemos. Podemos interpretar cualquier texto jurídico, ¿no? Sí. Inclusive no necesitamos ser abogados para interpretar un texto jurídico, sea la Constitución, una ley, un libro. No necesitamos serlo. Claro que la formación en el derecho, la formación como abogados nos da otro criterio y nos da o nos permite hacer una interpretación adecuada de los textos jurídicos, de las normas, de la Constitución. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Sin embargo, jóvenes, la interpretación que nos interesa en el derecho constitucional es la interpretación que tiene peso, la interpretación que tiene repercusiones en la vida jurídica del país. ¿Quién hace esta interpretación? Volvemos a lo mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros, como abogados o como ciudadanos, podemos interpretar cualquier ley y desde luego que podemos interpretar la Constitución. Nosotros podemos darle cierto sentido a la Constitución. Sin embargo, la interpretación que le dé la Suprema Corte de Justicia es la que va a regir. Independientemente de si yo estoy de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia en algún criterio, el criterio de la Corte es el que nos va a regir y el que va a permanecer y el que va a formar parte de nuestras sentencias. ¿Sí? En un juicio de amparo que yo promueva o en una controversia constitucional o en un juicio de acción de inconstitucionalidad, por más que yo interprete la Constitución de una forma, si la Suprema Corte de Justicia, si los tribunales colegiados, si los juzgados de distrito tienen otra interpretación, su interpretación va a ser la que quede y su interpretación va a ser la que me obligue a cumplir con la sentencia. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Sí. Entonces, para efectos del derecho constitucional, lo que nos interesa es saber cuál es la interpretación que le dan los órganos constitucionales a nuestra Constitución. Y la interpretación es eso, el análisis imprescindible debe partir de la norma constitucional como cauce y límite de las actitudes políticas en cuanto disputas por el poder y como ordenación suprema de las distintas potestades de creación normativa por parte de los que tienen ese poder.
debemos de interpretar a la Constitución como el limitante para los órganos de gobierno, como el limitante también de la interacción de los órganos de gobierno, como la ordenación suprema, que también nos dice cómo vamos a generar nuestras leyes. Es decir, la propia Constitución nos dice cuál va a ser el mecanismo para crear leyes, y la Constitución propia, si no mal recuerdo, en el artículo 133 o en el artículo 135, ya en los últimos, nos dice cómo se va a modificar la propia Constitución. Debemos que tomar en cuenta que los textos constitucionales son diferentes a cualquier otro texto jurídico. La Constitución es diferente a cualquier ley general, a cualquier ley federal, a cualquier código de leyes. ¿Por qué? Porque la Constitución es nuestro máximo o nuestra carta magna, nuestro nivel jerárquico es la más alta. Y la Constitución no solamente establece obligaciones y derechos a los particulares, la Constitución también establece principios. La Constitución también establece valores que va a tener nuestro Estado. Por ejemplo, el principio pro persona lo establece la Constitución y es un principio que ustedes podrían estudiar y sacar y leer libros y libros. El principio pro persona establece que cuando haya duda se va a beneficiar siempre a la persona, nunca a perjudicar. El principio del interés superior del niño, y así hay una serie de principios que se establecen en nuestra Constitución y no se establecen en otras leyes. La Constitución debe de ser interpretada como eso, como la Carta Magna, como el máximo ordenamiento jurídico de un país o de un Estado. Les repito, las constituciones no solamente establecen derechos y obligaciones, las constituciones establecen valores, establecen principios, marcan el objetivo del Estado, las propias constituciones, cuál es la razón de ser del Estado. Y de acuerdo a eso debemos de interpretar a la Constitución. ¿Sí? ¿Claro? ¿Más o menos? Y bueno, ahora sí entramos ya al último punto de nuestra sesión de hoy. Lo vamos a ver muy rápido porque ya me extendí. Una disculpa. Pero bueno, la Constitución, el concepto Constitución puede entenderse como el conjunto de reglas más importantes que rigen la organización y el funcionamiento del Estado. En términos generales, podemos afirmar que todos los países tienen, en sentido material, una constitución, una manera de estar constituidos, pero únicamente aquellos que cuenten con una constitución escrita la detentan también desde el punto de vista formal. Es decir, tenemos una constitución desde el punto de vista material y una constitución desde el punto de vista formal. Todos los países, o prácticamente todos los países, tienen una constitución. Simplemente algunos países contamos con una constitución escrita, como es el caso de México. Tenemos nuestra constitución, 136 artículos, cientos de reformas a la constitución a lo largo de un poco más de 100 años. Tenemos una constitución en sentido material. ¿Por qué? Porque hay reglas que nos dicen cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Eso lo tienen prácticamente todos los países, aunque hay países que su constitución no es escrita, es una constitución verbal. El ejemplo más claro y más cercano que tenemos son los Estados Unidos, cuya constitución no es escrita, sino verbal. Pero bueno, cuando estas normas de constitución o estas normas de organización del país pasan por el proceso formal de convertirlos en una constitución o de agregarlos a una constitución, se vuelve una constitución formal. ¿Por qué? Porque pasó por la formalidad. ¿Quién sabe cuál es la formalidad en México para reformar la Constitución? Si quisiéramos agregarle un artículo o modificar un artículo de la Constitución, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién sabe? ¿Alguien tiene idea de cómo se reforma la Constitución? Sí, lo decide la Cámara de Diputados y Senadores.
Se presentan iniciativas, sí, la Cámara de Diputados, senadores puede Aparte, presentar- legislativo. ¿Mande? ¿Y se somete a votación? Es correcto, pero ¿quiénes votan? ¿Quién es, o sea, quién es el facultado? Jóvenes, el facultado para modificar la Constitución es el Congreso Constituyente o el Poder Constituyente. ¿Quiénes forman parte del Poder Constituyente? El Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y las legislaturas de los estados, de todos los estados. Los 32 estados tienen que votar a favor o en contra de una reforma constitucional. Vamos a verlo más adelante, pero por eso nuestra Constitución se define como una Constitución rígida, porque para modificarla es necesario pasar por ese proceso de que todos estén de acuerdo en que se modifique, por lo menos las 2/3 partes de las legislaturas de los estados. De los 32 estados, deben de estar de acuerdo por lo menos 22, si no me fallan las matemáticas, en que se reforme una constitución, además de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ese proceso formal... Sería la iniciativa. Esos requisitos es un proceso formal, ¿sí? Y por eso la diferencia entre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Hay constituciones que se pueden modificar fácilmente y constituciones flexibles y constituciones rígidas, como es el caso de la mexicana, que para ser modificada necesita un proceso que no es sencillo, por eso es rígida, porque convocar a todos los estados, estar de acuerdo todos en una reforma constitucional, pues es difícil, hace complicado que se modifique la Constitución. No sé si estoy diciendo más o menos claro, lo vamos a ver más adelante, de cualquier manera. Ahorita lo que me interesa es que quede claro el concepto de material y formal, la Constitución formal y la Constitución material. La Constitución material es cuando contamos con leyes, reglas que nos permiten organizarnos. Prácticamente todos los países lo tienen. Y la Constitución formal es cuando se pasa por un proceso formal para crear esa Constitución o para modificarlas. No sé si soy claro. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a leer nada más para efectos o con el objetivo de que quede más claro. En términos generales, podemos afirmar que todos los países tienen, en sentido material, una constitución, una manera de estar constituidos. En sentido material es simplemente cómo estoy constituido, cómo estoy organizado como Estado, ¿sí? Pero únicamente aquellos que cuentan con una constitución escrita la detentan desde el punto de vista formal. Únicamente los que pasan por un proceso de formalidad de hacer la constitución escrita o de reformarla tienen una constitución formal. Todo país tiene una constitución en sentido material, pero únicamente los países con constitución escrita lo tienen desde el punto de vista formal. El término constitución en sentido material se aplica a la organización, político estatal, propiamente dicha, es decir, como tal, la organización, cómo nos vamos a organizar como país. Es decir, en un sentido en el que se debe vislumbrar el objeto o la materia de las reglas constitucionales y no su forma. Tengo una manera de organizarme, no importa si es escrita o verbal. Se habla de constitución en sentido material cuando se alude a la estructura y contenido de los principios y normas que integran una organización política estatal, con independencia de su forma, del órgano que las elabora o formula y del procedimiento adaptado para su expedición o modificación. Independientemente de quién haga las normas, independientemente de cómo se modifiquen, si tenemos normas que rigen nuestra estructura y rigen nuestra organización, entonces tenemos una constitución en sentido material. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Queda claro ese punto? Sí. Ahora, si esas normas pasan por un proceso formal de convertirlas en leyes escritas, que las sancione el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces ya se convierte en una norma formal.
La publicación. La publicación, sí, toda esta forma que tenemos para expedir las leyes o para modificarlas, que también ya más o menos les comenté cómo, lo vamos a ver más adelante en otras clases, también es el proceso formal. Se califica de constitución. Sería el legislativo. Proceso legislativo. Sí, el proceso legislativo en la Constitución tiene sus particularidades, no es, me imagino que lo vieron en general, el proceso legislativo en la clase de introducción al estudio del derecho y en algunas otras, que el proceso legislativo es la iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Es el proceso legislativo en general. El derecho constitucional tiene sus particularidades, dependiendo si la Constitución es rígida o flexible. Les repito, lo vamos a ver más adelante. Bueno, en sentido formal, la palabra Constitución se aplica al documento, volvemos, escrito, que contiene las normas relativas a la estructura fundamental del Estado, como organización política regulada en un documento de promulgación solemne, formas, mediante un procedimiento especial y superior, siendo considerada también como ley fundamental o norma de normas. Un procedimiento especial o superior para modificar la Constitución no se sigue el mismo procedimiento que para modificar una ley o para modificar un reglamento. Les repito, lo vamos a ver. Son las 2/3 partes de las legislaturas de los estados, más el Congreso de la Unión. Hay un proceso especial para modificar la Constitución. Dice que se modifica mediante la observancia de las prescripciones especiales. ¿Mediante la observancia de qué, perdón? De prescripciones especiales. Sí, de prescripciones especiales. Les repito, nuestra Constitución lo establece cómo se va a modificar. Y las constituciones en general establecen cómo va a ser su modificación. Cuándo van a dejar de tener vigencia, cuándo se van a dejar de aplicar. ¿Sí? Es un proceso especial. No es un proceso igual que si quisiéramos cambiar mañana el Código Penal Federal. No, es un proceso especial. ¿Y por qué es especial? Por la trascendencia de la propia Constitución. Si es nuestro máximo conjunto de leyes o de normas, si es nuestra máxima en la jerarquía normativa, si es nuestra carta magna, si es lo que nos da identidad como país, si es lo que nos da organización como país, pues debe de tener un proceso especial para modificarse, ¿no? Bueno, con eso concluiríamos el tema. Nada más siendo claros entre la distinción entre concepto de derecho constitucional o de constitución formal y material. Con eso concluiríamos el tercer tema. No sé si alguien tiene alguna duda. Las próximas sesiones van a ser un poco más cortas. Esta fue un poquito más larga por la misma división que hice de los temas. Les voy a dejar algunas tareas que ahorita vamos a ver. ¿Tienen alguna duda con todo lo que vimos? La tarea ya sería del cuarto tema, que es sí, clasificación de constituciones. Voy a dejar una tarea del segundo tema, porque si lo tocábamos aquí va a ser muy extenso y creo que con la tarea podemos comentarlo la próxima sesión. Y todas las demás ya son del tema 4 y del tema 5 de nuestro programa, que es clasificación de las constituciones y el poder constituyente. Entonces, una tarea que voy a dejar acerca de los orígenes y la evolución del derecho constitucional y otras 3. Son cortitas, no se asusten, van a ser 4 tareas, pero cortitas, no necesitan dedicarle tanto tiempo, creo yo. Pero bueno, esperemos que no les cueste trabajo. Simplemente es para llegar ya con una mayor idea y que sea más fluida esta sesión virtual y podernos también desocupar más rápido. Pero bueno, si no hay dudas en cuanto a los temas que ya vimos, la primera tarea semanal sería realizar un resumen. Yo les voy a mandar este libro por vía correo electrónico, se los envío para que no les cueste trabajo conseguirlo. También aprovecho ahorita para agradecerle a José Manuel que nos proporcionó un libro de la materia. Creo que de acuerdo a las tareas que revisé, creo que varios sacaron de ahí la información. Qué bueno que les sirvió. Yo también saqué mucha información de ese libro. Les voy a mandar otro.
para que hagan esta tarea en específico y también les sirve para consulta. Pero bueno, es realizar un resumen sobre los orígenes y evolución del derecho constitucional, del libro Teoría Constitucional de Ricardo Arrubla Sánchez, de la editorial Fundación Universitaria del Área Andina, del año 2017. Son solamente de la página 13 a la 18. Les repito, este libro se los envío yo terminando la sesión a su correo electrónico. Si a alguien no le están llegando mis correos, por favor hágamelo saber por un mensaje de WhatsApp para actualizar su correo electrónico, porque los tengo desde hace 2 cuatrimestres. Pero bueno, esta sería la primera tarea. La siguiente tarea sería hacer una clasificación de las constituciones. Yo les hago la propuesta de este cuadro, pero ustedes lo pueden hacer de manera libre. Puede ser este cuadro, puede ser otro formato, en el que vamos a clasificar las constituciones según su formación, codificadas. Ustedes ya me establecerán a qué nos referimos con codificadas, según su reformabilidad, rígidas o flexibles, lo que hemos ya platicado, y según su origen, que pueden ser otorgadas o pactadas. A ustedes les tocará completar este cuadro con las definiciones o a qué nos referimos con una constitución otorgada y a qué nos referimos con una constitución pactada. ¿Tienen alguna duda en cuanto a este trabajo o el anterior que no les pregunté del resumen? No. No, ninguna. Ok. La siguiente tarea sería otro cuadro que les repito, son propuestas nada más. Ustedes pueden decidir si lo utilizan o no. Señala el concepto de poder constituyente de por lo menos 3 autores. Es decir, el autor y qué concepto le otorga al poder constituyente. ¿Sí? También me parece claro y sencillo. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Y por último, sería este otro cuadro que les propongo. Les repito, son propuestas nada más. Ustedes lo pueden hacer así o de manera diferente. Es un cuadro en donde, en relación al poder constituyente en nuestro país, en México, podamos determinar cómo se integró, cuáles fueron las funciones y cuáles son los límites de competencia del poder constituyente en México. Esta última tarea se pueden apoyar de un libro que también les voy a mandar. No es cierto, no se los voy a mandar, pero sí les voy a dar el autor. El autor es Jorge Carpizo y el libro se llama Constitución de 1917. Es muy fácil que lo obtengan. Si ponen Constitución de 1917 Jorge Carpizo en el buscador de Google, les va a abrir la página de manera automática. Voy a intentar mandarles el link por correo electrónico también para que no les cueste trabajo. Y no se los mando porque no lo pude descargar. Es un libro que está en la Biblioteca Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge Carpizo es un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nos habla de la Constitución de 1917. Les mando el link para que si lo quieren sacar de ahí lo puedan investigar. Y si no, pues de donde ustedes puedan sacar la información. ¿Cómo se integra el poder constituyente en México? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cuáles son los límites de su competencia? Esta información también la pueden sacar de la Constitución Política vigente de 1917. Y no creo que se les dificulte mucho. Les voy a mandar el link para el libro que les comento de Jorge Carpizo. Les voy a mandar el libro del que van a hacer el resumen. Y las tareas, igual que la vez pasada, el límite de entrega es el día viernes y puede ser por cualquier formato. Si fue si es por correo, por WhatsApp, por donde ustedes gusten. No sé si hay alguna duda. No, ninguna. ¿Ninguna? Por mi parte tampoco. Bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Las tareas
comentadas antes del viernes y nos veríamos el próximo sábado. Yo espero que dure menos la sesión, sería nada más para 2 temas, la clasificación de la Constitución y el Poder Constituyente. Les agradezco mucho que se hayan conectado, que se hayan tomado el tiempo, la atención prestada y también su participación dentro de las clases. Si no tienen nada más que agregar, pues nos vemos el próximo sábado. Tengan buena semana. No, pues gracias a usted, Gracias. maestro, igualmente. Vale, nos vemos. Que descansen. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. No, de nada. Hasta luego.